Hola jóvenes de 11º de bachillerato técnico profesional en las diferentes especialidades, les saluda su profesora de matemáticas. Es realmente un gusto saludarles a través de este video. Vamos a continuar trabajando con los temas que corresponden al material de la semana, ¿verdad?, del mes de junio. Y pues lo que quedaba pendiente en nuestro material es el tema de extremos de funciones. Ustedes pueden escribir este tema en su cuaderno. Vamos a comenzar, chicos. Fíjense bien, extremos relativos. Cuando nosotros hablamos de un máximo o un mínimo relativo, se refiere al valor mayor o menor que toma la función en un determinado intervalo. Aquí yo tengo esta función. Si yo les quiero decir cuál es el valor máximo y el valor mínimo, por ejemplo, el valor máximo es el punto más alto de la función y el valor mínimo pues sería el punto más bajo, pero en este caso es máximo y mínimo relativo. Vamos a enfocarnos en un determinado intervalo. Por ejemplo, vamos a acercar la gráfica. Si yo les digo, analicemos el intervalo desde negativo 2 hasta 4, aquí en el eje de las X, de negativo 2 a 4, ¿cuál sería el punto más bajo? Sería aquí, ¿verdad? Aproximadamente este punto. Cuando y vale negativo 5, ¿verdad? Ese sería mi mínimo relativo. Ajá, ¿y cuál sería el punto más alto? Sería este, ¿verdad? En este intervalo, que es cuando y vale, ¿cuánto vale y aquí? Fíjate bien, ¿cuánto vale? 27, ¿verdad? Muy bien. Ese sería el máximo o mínimo relativo, ¿verdad?, en un determinado intervalo. También se hace uso de una tabla de variación cuando no tenemos la gráfica para encontrar el máximo y el mínimo relativo. Una tabla de variación que de manera general sería así para encontrar el máximo y para encontrar el mínimo. Fíjate bien, estas flechitas es que la función es creciente, sube, llega a un punto y luego baja. Miren, sube y luego baja. Este sería un máximo relativo. Y cuando tenemos así que la función viene bajando y luego va a subir, este punto de aquí sería mi mínimo relativo. Estos son los puntos de referencia que nosotros vamos a utilizar haciendo uso de la tabla de variación. Vamos a realizar un ejemplo para una mejor comprensión. Es el ejemplo 2.5 del libro de texto, donde como instrucción nos dice haga la tabla de variación y nos dan esta función. De hecho, esta función es la gráfica que les enseñé en la diapositiva anterior, que es una función cúbica. El grado es 3. F de x es igual a negativo x a la 3 más 3x al cuadrado más 9x. Encuentre los extremos relativos, es decir, el valor máximo y el valor mínimo en un determinado intervalo. Muy bien, lo primerito que vamos a hacer para solucionarlo es encontrar la derivada de la función, que es el tema que estuvimos estudiando la semana pasada, ¿verdad? Si yo les digo, encuéntrenme la derivada de esta función, es decir, f' de x, se deriva la función. F' de x sería igual a negativo 3. ¿Por qué negativo 3? ¿De dónde salió esto? Recuerden que este exponente 3 multiplica con el coeficiente. Aquí el coeficiente sería negativo 1. 3 por negativo 1, negativo 3. Copio la x y al exponente le resto 1, ¿verdad? A este exponente 3 le voy a restar 1. 3 menos 1 me quedaría exponente 2. Entonces la derivada de este primer término sería negativo 3x a la 2. Ahora vamos con el segundo. El exponente multiplica con el coeficiente. 2 por 3, 6. Aquí tengo el 6. Copio la x. Y a este 2 le resto 1. 2 menos 1, 1, ¿verdad? Es por eso que aquí el exponente es, nosotros sobreentendemos que es 1. Y la derivada de 9x, ¿cuánto sería? 9, ¿verdad? Aquí ya lo tenemos, la función ya está derivada. Una vez yo tengo derivada mi función, esa función derivada se la vamos a igualar a 0 y la vamos a factorizar, ¿verdad?
el tema de factorización, hicimos un pequeño repaso, yo les hice unos videos de factorización cuando estudiamos los límites cuando el denominador converge a cero, ¿verdad? Hay diferentes tipos de factorización. Muy bien. La función derivada, aquí tenemos la que acabamos de encontrar, la derivada de la función, la igualamos a cero y la vamos a factorizar. Si ustedes se fijan, no la puedo factorizar por factor común. Miren, solo tiene la x los primeros dos términos. Es un trinomio, ¿verdad? Hay tres términos, pero sí la puedo factorizar por tanteo. Pero para facilitarme y utilizar este tipo de factorización, voy a hacer que este coeficiente de la x al cuadrado se me convierta en 1. Es decir, voy a dividir entre negativo 3, este coeficiente que tengo aquí, lo voy a dividir entre cada término. Y eso no me va a afectar, porque lo voy a dividir en el lado izquierdo y en el lado derecho. Es decir, negativo 3 lo divido entre negativo 3, x a la 2, más el 6 lo divido entre negativo 3, copio la x, más 9 lo divido entre negativo 3, bajo el igual, y el 0 también lo divido entre negativo 3. Muy bien, resuelvo, y pues 3 entre negativo 3, menos entre menos, más, y 3 entre 3, 1. Miren, ya llegué a lo que quería llegar, ¿verdad? Que el coeficiente fuera pues positivo 1. Miren, bajo, pues luego voy a resolver lo siguiente. 6 entre 3, pues 2, ¿verdad? Pero más entre menos me da menos. Es por eso que aquí le he colocado negativo 2. 6 entre negativo 3, negativo 2. Bajo la x. Luego 9 entre negativo 3, pues da negativo 3, ¿verdad? Porque más entre menos da menos. Y 9 entre 3 me da 3. Bajo el igual. Y 0 entre cualquier número siempre me va a dar 0. Miren, ya se me hace más fácil factorizar esta expresión, que sería un trinomio. Excelente, ahí ya lo tengo. Recordemos que para factorizar, lo que significa es que este polinomio, esta expresión, yo la voy a expresar como una multiplicación. Entonces lo primero que vamos a hacer es abrir dos paréntesis, ¿verdad? Aquí ya lo tengo resuelto. Abro dos paréntesis, aquí lo vamos a factorizar por tanteo, porque por factor común no se puede, porque aquí no aparece la x, ¿verdad? Entonces coloco una x a un lado y una x al otro en el otro paréntesis. Separé esta x al cuadrado, miren. Hay dos x multiplicando, coloco una x en el paréntesis de la izquierda y una x en el paréntesis de la derecha. Este primer signo es este de aquí, ¿verdad? El primer signo lo copio en el primer paréntesis y en el segundo paréntesis, ¿qué signo va a ir? La multiplicación de estos dos signos. Menos por menos es más. Es por eso que aquí he colocado más. Luego busco dos números que multiplicados me den negativo 3 y al sumarlos o restarlos me den negativo 2. Los únicos dos números que al multiplicarlos me den 3 es 3 por 1, ¿verdad? Es por eso que aquí siempre hay que colocar, para evitar errores, el número mayor en el primer paréntesis. Miren, 3, negativo 3 por 1 me da negativo 3. Y negativo 3 más 1, pues voy a obtener lo que es negativo 2. Y aquí yo ya he factorizado esa expresión, miren. Ya encontré los dos números que multiplicados me den negativo 3 y al sumarlos o restarlos me den negativo 2, ¿verdad? Ok, luego cada una de esas expresiones que está dentro del paréntesis la iguala a 0 y voy a despejar. Despejar significa que la x me va a quedar solita. Este negativo 3 va a pasar con signo o con la operación contraria al otro lado del igual. Es por eso que x queda igual a positivo 3. Hago lo mismo con el x más 1, lo igual a 0. Y voy a despejar para la x. Este 1 va a pasar con la operación contraria, es decir, está sumando, al otro lado del igual va a pasar a restar, ¿verdad? 0 menos 1 se quedaría x igual a negativo 1. Voy a encontrar los extremos relativos en este intervalo, en el intervalo de menos 1 a 3. Para una mejor comprensión, aquí yo les facilito
la recta numérica, para que se fijen que primero está el negativo 1, 0, 1, 2, 3. Recuerden que en el centro está el 0, al lado derecho los números positivos y al lado izquierdo están los números negativos, ¿verdad? ¿Cuál es el intervalo que nosotros vamos a analizar? El intervalo que va desde negativo 1 hasta 3. O sea, me incluye negativo 1, 0, 1, 2 y 3, ¿verdad? Ese es el intervalo que nosotros vamos a analizar en la gráfica, ¿verdad? En el eje de las X. Muy bien. Entonces, por eso coloqué lo que es la recta numérica, para que ustedes observen que este es el intervalo que nosotros vamos a analizar. Ahora bien, vamos a hacer una pequeña tabla, y esta ya es la tabla de variación, ¿sí? Donde en esta columna va el valor de X, en la parte de abajo siempre va a ir f' de X, que es la función derivada, y en la parte de abajo va a ir f de X, que se refiere ya al ejercicio, ¿verdad? Ahora, profe, ¿de dónde saqué estos números? Fíjate bien, siempre hay que dejar un espacio vacío, luego iría el número que nosotros encontramos, que sería negativo 1, luego un espacio vacío, luego iría el otro número que encontramos, que sería 3, y luego un espacio vacío. ¿Cómo vamos a llenar estos espacios vacíos? Los únicos que se llenan primero son los dos números que nosotros encontramos, que serían negativo 1 y 3. ¿Por qué dejé el espacio vacío en el lado izquierdo? Porque en el lado izquierdo voy a colocar el número que está a la izquierda de negativo 1. Si nosotros observamos la recta numérica, ¿cuál sería el número que está a la izquierda de negativo 1? Fíjate bien, es bueno siempre apoyarse de la recta numérica si nosotros no la tenemos así como que bien fresca. Entonces el número que está a la izquierda de negativo 1 sería negativo 2, y ese número que yo he colocado aquí. Luego iría negativo 1, ¿verdad? Luego coloco un número que esté a la derecha de negativo 1. Y va a estar entre negativo 1 y 3, ¿verdad? Va a estar a la derecha de negativo 1 y a la vez a la izquierda de 3. Entonces puedes coger cualquiera de estos. Puedes coger 0, 1 o 2. Este 0, 1 y 2 está a la derecha de negativo 1 y a la vez está a la izquierda de 3. En el caso mío yo escogí el positivo 1, pero se pueden escoger cualquiera de estos que están aquí. Luego seguiría el 3, luego un número que esté a la derecha de 3. En la recta numérica, ¿cuál es el número que está a la derecha de 3? Pues sería el número 4. Así es que he llenado esta tabla con los valores de X. Ahora bien, ¿de dónde salieron esos signos, profe? Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ocupar la derivada de la función, que es la que encontramos anteriormente. Aquí ya se las he escrito. También vamos a encontrar a la función en sí, que es el ejercicio que nos dieron, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir. Si ustedes no pueden hacer el cálculo mentalmente, pues hay que hacer uso o hay que apoyarnos de una calculadora, ¿verdad? Este negativo 2 yo lo voy a sustituir aquí en esta función, en f' de x. Es decir, aquí donde va x al cuadrado yo voy a coloco negativo 3, abro paréntesis, y en vez de x al cuadrado yo voy a colocar negativo 2 al cuadrado, más 6, abro paréntesis, por negativo 2, más 9. Si ustedes hacen eso en la calculadora, van a tener como resultado negativo 15. Entonces aquí yo no he colocado el negativo 15, yo he colocado solamente el signo, solo me interesa el signo. Luego en negativo 1, ¿sí? En negativo 1 vamos a hacer lo mismo. Este negativo 1 lo vamos a sustituir en la derivada de la función y en la función. Si nosotros sustituimos negativo 1 en la derivada, aquí, por ejemplo, negativo 1 al cuadrado, 1 por menos 3, más 6 por negativo 1, negativo 3, más 9, me quedaría 0, ¿sí?
Me quedaría como resultado 0. Ustedes lo pueden hacer haciendo uso de la calculadora. Recuerden abrir paréntesis, ¿verdad? Donde va la X se abre paréntesis y se sustituye negativo 1. Ahora, este negativo 1 también lo voy a sustituir aquí en esta función, ¿sí? Si yo sustituyo negativo 1 aquí, en vez de coloco negativo en la calculadora, abro paréntesis, y en vez de x a la 3 dentro del paréntesis, voy a colocar negativo 1 elevado a la 3, más 3, abro paréntesis, y en vez de colocar dentro del paréntesis voy a colocar negativo 1 al cuadrado, más 9, abro paréntesis, y dentro del paréntesis yo voy a colocar pues negativo 1. Pues el resultado aquí va a ser negativo 5. Aquí sí es importante encontrar los valores en los que yo tengo en rojo. Luego me voy con el siguiente valor. Este siguiente valor únicamente lo voy a sustituir en la derivada de la función. Y si yo sustituyo este valor, voy a tener como resultado positivo 12. Únicamente he colocado el signo positivo, que es el que me interesa. Ahora, los números que yo tengo en rojo, que son los que yo he encontrado, sí es necesario que los sustituya en f' de x y en f de x. Si en vez de x yo coloco número 3 aquí en la función derivada, voy a tener como resultado 0. Y si este 3 yo lo sustituyo aquí en la función y lo hago en la calculadora de un solo, voy a tener como resultado positivo 27. Luego me voy con el siguiente valor. Este valor únicamente lo voy a sustituir en f' de x. Y al sustituir 4 aquí en la x, voy a tener como resultado negativo, un número negativo. Lo que me interesa es encontrar el signo, entonces coloco negativo. Donde van los números negativos, o el signo negativo, voy a colocar una flechita hacia abajo, porque significa que la función decrece. Y donde esté el signo positivo, voy a colocar una flechita hacia arriba. Donde esté el signo negativo, una flechita hacia abajo. Y la flechita hacia abajo significa que la función decrece, y la flechita hacia arriba significa que la función es creciente, es decir, que va creciendo, ¿verdad? Y estos jóvenes es lo que es la tablita de variación. Con esta vamos a encontrar los extremos relativos, es decir, el valor máximo y el valor mínimo en este pequeño intervalo. Aquí tenemos ya la tablita de variación que hemos encontrado en la presentación anterior, ¿verdad? Ahora bien, si se recuerdan, de manera general yo les presenté una tablita de variación. Miren, cuando viene la flechita, está el punto y luego sube. Miren, viene de abajo y luego sube. Este sería un mínimo relativo, como es en este caso. Miren, viene la flecha hacia abajo, está el punto y luego sube. Entonces este negativo 5 sería un mínimo, que se parece a esta forma general. Y aquí esta que va subiendo y luego va bajando, igual que aquí, que va subiendo y luego va bajando, sería mi máximo relativo. Como se observa aquí en la gráfica, ¿verdad? Que fue la primera que les presenté. Cuando tenemos la gráfica, pues lo podemos visualizar, pero si no lo tenemos, pues tenemos que hacer uso de la tabla de variación, que es lo que estamos aprendiendo a hacer. Entonces, fíjate bien. En el intervalo de negativo 1 a 3 es este que está aquí con esta línea verde. ¿Cuál sería el valor mínimo? De negativo 1 sería negativo 5. Y aquí en 3, si yo subo, ¿cuál sería el valor máximo? En positivo 27. Es decir, el valor mínimo es aquí en negativo 5, en y negativo 5, y el valor máximo sería en 27. Entonces, ¿cuál es mi respuesta? Mi máximo relativo es f de x igual a 27. Este f de x es lo mismo que decir y es igual a 27. ¿Y qué valor toma x aquí en este punto cuando y vale 27? Miren qué valor toma. Sería el valor 3. Miren, cuando x vale 3,
lleva a valer 27. Es por eso que aquí en vez de x he colocado el número 3. Entonces mi máximo relativo sería f de 3 es igual a 27. Y mi mínimo relativo sería f de x es igual a negativo 5. O y es igual a negativo 5. ¿Cuánto vale x cuando y vale negativo 5? Sería negativo 1. Es por eso que aquí en vez de x yo he colocado f de negativo 1 es igual a negativo 5. Y esta sería la respuesta al ejercicio, haciendo uso de la tabla de variación. Y lo podemos verificar aquí porque yo ya tengo lo que es la gráfica, ¿verdad? Muy bien. Este ejemplo les va a servir para hacer los ejercicios del material, que es el ejercicio 2.5. Aquí se los he colocado, de donde dice que haga la tabla de variación y encuentre los extremos relativos. Van a hacer el mismo procedimiento que yo les he explicado en el ejemplo anterior. Nada más que les voy a solucionar el inciso A. Fíjate bien, primero tienen que derivar, ¿verdad? Recuerden derivar. La derivada de este es 3x a la 2 menos 12x, ¿verdad? Ustedes ya saben el procedimiento de derivar. Esta derivada se iguala a 0. Aquí faltó igualarla a 0. Y se va a factorizar. ¿Qué tipo de factorización es aquí? Pues he ocupado factor común, ¿verdad? Porque aparece la x. La x aparece en los dos términos y voy a tomar la del menor exponente. Y también he tomado el menor coeficiente. Entonces, como factor común he tomado 3x. Abro paréntesis y si recuerdan, este término se divide entre el factor común. 3 entre 3, obtengo este 1. Y x a la 2 entre x a la 1, x a la 1. Por eso he colocado esta x aquí. De dividir este término entre el factor común bajo el signo menos. 12 entre 3, pues he colocado 4. Y x a la 1 entre x a la 1, pues me va a dar x a la 0. Y ahí se va a eliminar. Esta es la factorización del inciso A. Luego ustedes van a igualar a 0 cada término. El 3x lo igualan a 0. Como el 3 se está multiplicando, va a pasar a dividir. Y 0 entre 3 me va a quedar que x es igual a 0. El x menos 4 lo igualan a 0. Por lo tanto, x va a ser igual a 4, porque el 4 va a pasar al otro lado a sumar. Tienen que hacer la tabla de variación en este intervalo, de 0 a 4, ¿verdad? Así como lo he hecho en el ejercicio anterior. Esto es una pequeña ayuda. Y aquí pues les facilito la recta numérica. Miren, de 0 a 4. Van a tomar un número que está a la izquierda de 0, 0, luego pueden tomar el 1, luego el 4 y luego el 5 en la tablita de variación y luego hacer las sustituciones correspondientes. Muy bien. También he decidido que el inciso B es lo mismo que en el inciso A. Se factoriza por factor común, ¿verdad? El inciso C, aquí les presento la derivada del inciso C, que ustedes ya saben el procedimiento de dónde sale cada uno de estos términos. Aquí se va a factorizar. ¿Qué fue lo que hice? Para factorizarlo por tanteo, cada término lo dividí entre negativo 6, miren. Negativo 6 entre negativo 6, 1. 18 entre negativo 6, negativo 3. Y 24 entre negativo 6, negativo 4. Así como acabo de explicar en el ejercicio que hicimos anteriormente, en el ejemplo, ¿verdad? Que dividí entre negativo 3. Ahora sí se me hace más fácil factorizar por tanteo. Abro paréntesis, coloco una x a un lado y otra x al otro lado. En el primer paréntesis el primer signo, en el segundo paréntesis la multiplicación de los dos signos. Menos por menos, más. Busco dos números que multiplicados me den 4. Está 2 por 2 y 4 por 1. Yo he escogido 4 por 1. El número mayor lo coloco en el primer paréntesis. ¿Por qué 4 por 1? Porque negativo 4 más 1 me da negativo 3, ¿verdad? Que es lo que yo ando buscando. Y 2 por 2 no me funciona. El x menos 4 lo iguala a 0. X va a ser igual a 4. El x más 1 lo iguala a 0. Y al despejar x me queda igual a negativo 1. O sea que ustedes van a hacer la tablita de variación desde negativo 1 hasta 4. Es decir, van a tomar un número a la izquierda de negativo 1, negativo 2, luego negativo 1, luego pueden tomar el 1, luego sería el 4 y luego el
5, ¿verdad? Y luego hacer las sustituciones correspondientes y encontrar los valores y los signos, ¿verdad? Y pues el inciso D es por tanteo, al igual que aquí, ¿verdad? Yo únicamente les ayudé con la derivación y la factorización. El inciso D es parecido al inciso C. Ustedes lo derivan y luego lo van a factorizar por tanteo. Muy bien. También está el ejercicio 2.6 en su material, que aquí se los he colocado. Les he escogido el inciso A y el inciso C, ¿verdad? Recuerden, encuentra los extremos relativos y aquí me está pidiendo que haga una gráfica. Para encontrar los extremos relativos, ustedes van a hacer la tablita de variación. Primero van a derivar y luego van a factorizar y luego proceder a hacer la tablita de variación. Lo mismo con el inciso C. Con la gráfica yo les he ayudado un poco y aquí les presento la gráfica del inciso A y la gráfica del inciso C para que ustedes solo hagan la tabla de variación y luego ustedes puedan dibujar estas gráficas que yo ya se los he hecho con la ayuda de un programa, ¿verdad? Entonces ustedes van a observar si el extremo, el máximo y el mínimo es el mismo que ustedes obtuvieron en la tablita de variación. Igual aquí dibujan la gráfica en su cuaderno y van a observar si el mínimo y el máximo es el mismo que ustedes obtuvieron, ¿verdad? Porque aquí aparentemente sería 16 el máximo y el mínimo negativo 11, ¿verdad? Entonces, cualquier duda, cualquier consulta, estoy para ayudarles. Gracias por su atención, chicos. Y esto sería el trabajo correspondiente a lo que resta de esta semana, ¿verdad?